Hola, ¿cómo estás? Gracias por seguir con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a mirar el capítulo 8, versículo 21 hasta el 59. Y recordamos que Jesús está en Jerusalén y está hablando públicamente. Algunos creen en él, otros dudan, y hay quienes también lo rechazan y desean su muerte. Pero Jesús sigue afirmando que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es la luz del mundo, que su procedencia dice ser del cielo, no de este mundo. Y hoy vamos a abarcar todos estos versículos en dos partes, según las afirmaciones de Jesús. Versículo 21 hasta el 30 afirmó no ser de este mundo, y versículo 31 al 59 afirmó dar la verdadera libertad. Punto 1. No soy de este mundo, versículo 21 al 30. En los versículos 21 al 24 podemos leer nuevamente la afirmación de Jesús, y esta afirmación ya la había hecho antes, en el capítulo 7. Lo que Jesús afirma es que Él se va a ir a un lugar lejano, a un lugar donde no lo podrán encontrar. Él es de arriba, no es de este mundo. Jesús dice, ustedes me buscarán. ¿Qué significa eso? ¿Se trata de una búsqueda en arrepentimiento y fe? No, porque luego el Señor agrega que en sus pecados iban a morir. Jesús conocía cada corazón, cada pensamiento, cada intención que ellos tenían, y la búsqueda que ellos iban a hacer era una búsqueda tras su vida para matarlo. Entonces Jesús, cuando dice que ellos le buscarán, se refiere a la búsqueda de su muerte. De igual manera, algunos buscan a Jesús el día de hoy, pero no están dispuestos a reconocerle, a aceptarle por lo que Él es, por lo que Él dijo que Él es. Muchos dicen ser cristianos y dicen a buscar a Jesús, pero si esa búsqueda no nace o no es por una fe genuina, sincera, con un arrepentimiento verdadero, de nada sirve. Este es el tiempo de oportunidad y de arrepentimiento. Aquel que rechaza a Jesús permanece en sus pecados y bajo la ira de Dios, por lo que no puede ir a donde Jesús va. Donde Jesús va es al Padre, al cielo. La consecuencia final de no creer en Jesús es terrible. El acceso a Dios está prohibido y es imposible llegar a Dios el Padre si no es por Jesús. Los judíos que escucharon estas palabras se ofendieron. Heridos en su orgullo, ellos actúan como si Jesús ni siquiera les hubiera advertido esto que dijo. Y en el versículo 22, ellos se burlan de las palabras de Jesús. En su respuesta, ellos no mencionan nada acerca del anuncio de Jesús sobre su propia muerte por su pecado. Ellos solamente comentan acerca del alejamiento de Jesús, de que Él se iba a ir. Y hablan en torno de burla. Ya se habían burlado de Él anteriormente por lo mismo que Jesús había dicho en el capítulo 7, que Él se iba a ir. Y ahí se burlaron diciendo que se iba a ir al extranjero con los griegos para predicarle a ellos. Ahora ellos, en el capítulo 8, sugiere que Jesús estaba pensando en suicidarse. Versículo 22 dice, ¿acaso se matará a sí mismo? En sus mentes, Jesús tendría que matarse para ir a un lugar donde ellos no lo podrían encontrar. En otras palabras, su burla refleja también su orgullo. Tú no puedes escapar de nosotros, tendrías que matarte para ir a un lugar donde no podemos encontrarte. En su respuesta, el Señor reitera la verdad de que Él no es de este mundo.
no es de este mundo. En cambio, ellos sí. Por lo tanto, morirán en sus pecados. Y dice la razón. La razón de por qué ellos morirán en sus pecados es porque no creen que yo soy. Es necesario creer todo lo que Jesús dice que es el enviado del Padre, el que viene de arriba, el Hijo del Hombre, el unigénito Hijo de Dios, igual al Padre, el que da su vida de sí mismo, la esencia misma de las Escrituras, el pan de vida, la luz del mundo. No debemos quedarnos con algo, con una idea errónea de lo que es Jesús. No necesitamos un conocimiento verdadero de quién realmente Él es. Lamentablemente, en los versículos 22 al 25, vemos que los judíos siguen sin comprender. Ellos responden nuevamente en forma de burla en el versículo 25. Jesús les venía diciendo ya varias veces, afirmándoles quién era Él. Y por eso Jesús les dice ahora que tienen muchas cosas que juzgar de ellos. Versículo 26. Jesús no seguirá juzgando con argumentos y excusas de parte de los judíos. Él sabe quién es, quién le ha enviado y que habla la verdad. Jesús les declara una nueva verdad en esos versículos. Llegará una prueba definitiva que confirmará su identidad y su procedencia. Y esa prueba es que Él será levantado. ¿Qué significa que será levantado? Estas referencias apuntan al momento de su crucifixión, el momento de su muerte. También este pasaje, que ser levantado, apunta a la ascensión al Padre, cuando Jesús retorne al cielo. Ser levantado entonces encierra su muerte en la cruz, pero también su resurrección y su ascensión al Padre, al cielo. Todos estos eventos son la prueba de que Jesús es quien dijo ser. La cruz de Jesús, su resurrección y su ascensión son la prueba de su identidad. Las afirmaciones de Jesús siguen produciendo dos tipos de respuesta. O la aceptamos y creemos en ella con fe, o rechazamos llenos de duda y burla, como lo hicieron los judíos. Aquellos que la rechazan tienen un mismo destino. Si no creen que yo soy, dijo el Señor, sus pecados morirán. Pero los que creen en Él tendrán la vida eterna. Punto 2. Doy la verdadera libertad. Versículo 31 al 59. En esta sección comienza Jesús dando una advertencia a aquellos judíos que habían creído en Él. Él les dice: si permanecen en mí, en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Por qué Jesús le está haciendo esta advertencia? ¿Acaso no habían creído ellos en Él? El texto dice que Jesús le habló a los judíos que habían creído en Él, pero el relato no da muchas especificaciones. Una forma de comprenderlo es que ellos en realidad no habían creído en Él de una forma real, sino que habían creído a su manera, como también lo habían hecho otros judíos, que al ver el milagro de Jesús de convertir poco pan y pocos peces en gran cantidad, creyeron en Él al ver sus milagros. Eso es el capítulo 6. Otra posibilidad es que ellos sí habían creído en Él, su fe era realmente verdadera. Y a ellos Jesús les está enseñando cómo deben vivir. Pero los que responden con críticas, rechazando las palabras de Jesús, son los fariseos que están entre ellos. Lo que sí es claro en el texto es
que los judíos que escucharon las palabras de Jesús sobre la libertad, sobre permanecer en Él y en su palabra, rechazaron esta idea. Jesús dice, si permanecen en mis palabras, son mis discípulos, están en la verdad y son libres. ¿Cómo se permanece en la palabra de Jesús? Cuando se hace de ella la norma de vida. De esa manera permanecemos en su palabra, cuando su palabra es la norma de nuestra vida. En otras palabras, obediencia. Obediencia es lo mismo que permanecer en la palabra. Obediencia, esto lo hace a uno verdaderamente discípulo de Jesús y lleva el conocimiento genuino de la verdad. Este conocimiento da libertad a la persona. Se es libre cuando el pecado no domina a uno. Jesús dice, seréis verdaderamente libres. Cuando uno es libre, es cuando el pecado no lo domina a uno. Cuando la palabra de Cristo domina el corazón y la vida. Se es libre cuando uno, a pesar de haber pecado, a pesar de que el pecado todavía ejerza dominio en su cuerpo, uno puede en realidad arrepentirse, confesar su pecado y confiar en la misericordia de Dios. Ser verdaderamente libre como Jesús promete a aquellos que creen en Él y permanecen en su palabra, no significa que uno va a hacer todo lo que quiere, sino que uno desea y puede hacer lo que debe hacer. Obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios. Jesús quiere hacer eso de nosotros, quiere que realmente seamos libres, libres para permanecer en su palabra, libres para obedecer a Dios. La verdadera libertad viene al permanecer en su palabra y también nos capacita para seguir permaneciendo en obediencia a ella y lejos del pecado. La verdadera libertad viene a permanecer en su palabra, obediencia, perseverancia, conocer y amar su palabra. Esto te lleva a la verdad y a andar en la verdad, andar en el camino de la obediencia a Dios. Los judíos se apoyaban en ser descendientes de Abraham. Creían que por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, tenían todo resuelto. Y la verdad es que tenían grandes ventajas al ser descendientes de Abraham porque tenían la ley, pero no les concedía a ellos automáticamente un corazón nuevo. Si ellos estuvieran realmente siguiendo la fe de Abraham, como ellos afirmaban que tenemos a Abraham por padre, si ellos realmente seguían e imitaban los pasos del patriarca, entonces Jesús le dice, amarían mi palabra, me seguirían, recibirían lo que yo digo. Pero es otra la realidad. Ellos rechazan a Jesús y se burlan de él. En los versículos finales de este capítulo vemos que el debate todavía continúa. Los judíos, llenos de rabia, le dicen el peor insulto que se puede decir a otro judío en aquel tiempo. Ellos acusan a Jesús de ser un samaritano y de tener un demonio. Pero Jesús negó eso y afirmó en el versículo 51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Los fariseos estaban furiosos. Ni el gran patriarca Abraham se había atrevido a prometer semejante cosa, la vida eterna, a quienes le seguían. Ellos dijeron que era imposible que Jesús sea más grande que Abraham y los profetas, en el versículo 53, pues ellos habían muerto a pesar de su importancia y la grandeza que tenían entre el pueblo de Dios. Y ahí estaba frente a ellos alguien que no conocían, que afirmaba ser capaz de dar vida eterna a aquellos que le seguían. Y dicen, ahora estamos seguros que tienes un demonio. ¿Acaso eres mayor que Abraham y los profetas? ¿Quién te crees? Jesús le responde,
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Versículo 56. En ese momento los judíos incrédulos le preguntaron cómo es posible que él sepa lo que Abraham sintió, cuando en realidad Jesús no tenía 50 años. Jesús le respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Quizás en ningún otro lugar del Evangelio vemos tan claramente como en este versículo que Jesús declaró ser igual a Dios el Padre usando el nombre divino de Dios, que fue revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Al usar el nombre de Dios, yo soy, Jesús está diciendo que Él era igual a Dios eterno. Estaba diciendo que Él ya vivía antes de que Abraham nazca. Estaba diciendo que era eterno. Los fariseos entendieron muy bien las palabras de Jesús. Ellos tomaron piedras entonces para matarle por la blasfemia que él había dicho. Pero la hora de Jesús no había llegado aún, así que se escondió y luego salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Y es así como termina el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Este pasaje nos enseña que un verdadero discípulo de Jesús permanece en su palabra. En su palabra, no en las palabras de otros, ni en las palabras de la sociedad. Aquellos que permanecen en su palabra conocen la verdad, y la verdad les hace libres, verdaderamente libres, libres para seguir y obedecer a Jesús. ¿Te das cuenta? Este pasaje no deja un punto intermedio. Jesús nos da la posibilidad de un estado neutral. O eres su discípulo o eres hijo del diablo. Es como lo plantea Jesús. ¿Permaneces en su palabra o permaneces contra su palabra? Y mi deber como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, es decirte que creas en Jesús, que en Él hay perdón de pecados y la vida eterna. Y si decís que crees en Jesús, como muchos también dicen que creen en Jesús, entonces te pregunto, ¿permaneces en su palabra? Quiero decir, ¿obedeces su palabra? ¿Andas en la verdad? ¿Y también eres libre? ¿Libre de la esclavitud del pecado? Porque si crees en Jesús, eres libre. Confía en Jesús, vuélvete a Él en fe y arrepentimiento. Y persevera en su palabra, persevera en la fe y en someterte al Hijo de Dios. Permanece en su palabra, conoce la verdad y sé verdaderamente libre en Jesús.